Bien, como les decía, en principio agradecer a Carlos Odriozola que nos dio la posibilidad de hacer este trabajo y la gente que estuvo a campo realizando el mismo, ¿sí? Con todas las instalaciones. Eduardo Figueroa, quien es el asesor del establecimiento y también estuvo dispuesto siempre a brindarnos información. Como les decía, en la primera etapa de esta charla, que va a estar dividida en dos, vamos a hablar de la performance de la raza limusina en el engorde a corral, que esto es un ensayo a campo que se realizó en el año que estamos actualmente transcurriendo, ¿sí? Este ensayo que queremos contarles se inició el 15 de junio del 2020 y finalizó el 15 de septiembre, un total de 90 días que duró el periodo de engorde de estos animales, ¿sí? Para el ensayo se realizaron, eh, se enrolaron 6 corrales, 3 corrales que se consideraron control y 3 corrales se suplementaron con virginiamicina, que van a aparecer abreviado como VIMAX, en total 90 animales por corral, ¿sí? 2 corrales por tratamiento fueron hembras, ¿sí? Y un corral por cada tratamiento de machos. Van a ver que el efecto del sexo no se va a mostrar porque no hubo un efecto para mostrar. Se realizaron 4 pesadas durante el periodo del ensayo. Las pesadas se realizaron en 20 animales testigos por cada corral, ¿sí? Se pudo obtener el romaneo de 2 corrales de machos, que son los que se enviaron a faena. Eh, pero acá tuvimos algunos problemas de logística, básicamente por los problemas de pandemia y la imposibilidad de ingresar a frigoríficos. Todos los datos obtenidos fueron evaluados con el programa estadístico SAS, ¿sí? Todo lo que van a ver está evaluado a través de SAS, ¿sí? Los resultados que se obtuvieron en este trabajo, para ir enfocándonos directamente en esto, es en primer lugar el efecto del uso de la virginiamicina sobre el peso de la raza limusina, ¿sí? En este caso, eh, pudimos observar una tendencia en el peso, al peso de salida al frigorífico, con el uso de la virginiamicina, ¿sí? En un periodo de 90 días. Este efecto sobre el peso fueron unos 7 kilos extras, eso es un 2% más, aproximadamente es unos 800 pesos más por animal. El efecto sobre el consumo de materia seca, esto fue más marcado en términos numéricos, no en términos estadísticos, ¿sí? En forma numérica, el efecto del consumo de materia seca se vio favorecido por el uso de la virginiamicina, ¿sí? Y esto en concordancia con un mayor peso, ¿sí? El caso del consumo de materia seca tuvo una reducción de casi un 3%, ¿sí? El equivalente a 1.200 kilos, más de 1.200 kilos de materia seca por corral, lo que es el equivalente a 20.000 pesos aproximadamente por corral de reducción en el consumo de estos animales cuando usamos este aditivo sobre la raza limusina. Como decíamos, los animales eran más pesados, así que los kilos producidos por corral obviamente se vieron favorecidos, y en este caso, muy similar, un 3% mayor de peso de los animales por cada corral, digamos del corral completo, esos son unos 240 kilos extras por corral, lo que equivalen a unos 27.600 pesos al momento de la venta de estos animales. Este es un dato que nos parece que es destacable, no tanto por el uso del aditivo, sino por la raza, ¿sí? Creo que es un dato donde la raza se destacó mucho en este trabajo, donde pudimos apreciar una eficiencia de conversión que no es habitual en bovinos de carne. Pese a esta situación, que es una eficiencia de conversión muy buena, a lo que estamos acostumbrados en el promedio general, la virginiamicina, el uso de virginiamicina, que ya era un desafío bastante importante, mostró un efecto numérico, ¿sí? Todos estos casos vuelven a ser efectos numéricos, no estadísticamente significativos. Pero a la hora de la evaluación económica, estos efectos numéricos solamente tienen impacto, y en este caso
hubo una mejora en la eficiencia de conversión de 5,72%, así una reducción en los kilos de alimento consumido para producir un kilo de carne. Eso es el equivalente a casi 300 gramos menos de materia seca para producir un kilo de carne, ¿sí? O 4,8 pesos menos el costo del kilo producido. Este dato, que es muy importante en cuanto al efecto de la raza Limousin, es llamativo que el aditivo virginiamicina también mostró un efecto numérico. El efecto de la virginiamicina sobre el peso de la media res, ¿sí? Nosotros, digamos, esto era gran parte también del enfoque de este ensayo, ver si podíamos mejorar el peso de carcasa. En este caso está tal cual lo que informan desde el frigorífico, es la media res, no carcasa, ¿sí? Esto hay que multiplicar por 2, pero bueno. Acá en este sentido el efecto fue numéricamente muy poco marcado, un 0,3% más de peso de carcasa a favor de virginiamicina. Lo que sí tenemos que destacar en este caso es que la cantidad de bloques que pudimos mandar y poder registrar en el frigorífico fue muy baja, solamente 2 corrales, ¿sí? Parte de estos corrales eran vaquillonas también que iban a ir a reposición y otras vaquillonas se faenaron, pero fue muy difícil llegar y recopilar la información a nivel de frigorífico, ¿sí? Pero lo que estamos resumiendo acá es que todos los parámetros de performance de la raza Limousin, que son muy buenos, fueron mejorados numéricamente por el uso de la virginiamicina. Una de las cosas que fuimos a buscar también fue que va en relación a la eficiencia de conversión o la eficiencia de transformación del alimento en carne, es el almidón en bosta, ¿sí? Sabiendo que la gran mayoría de las dietas en terminación es maíz. Pudimos hacer la evaluación del almidón en bosta, un trabajo que le llevó muchos muestreos a Martín, ¿sí? Acá hicimos lo que es el grupo virginiamicina. El nivel de almidón en bosta, que lo pueden ver acá, está alrededor de 27%. El almidón en bosta se relaciona linealmente con la digestibilidad del almidón. Eso nos da una digestibilidad del 78%. Con lo cual, esto a favor de la raza aún más, hay una oportunidad de mejora en el uso de la energía que es el almidón, ¿sí? Ahora le vamos a poner valores de referencia. Tanto en el grupo virginiamicina como en el grupo control no se vieron grandes diferencias en este sentido, ¿sí? Lo que hay que remarcar es que la digestibilidad del almidón estuvo en el 78 o el 76% en el tracto total. Para tener presente eh, un almidón que fue gelificado, por ejemplo, la digestibilidad puede llegar al 95%. Probablemente esos niveles no lleguemos en Argentina, pero sí encontramos la posibilidad de mejorar la digestibilidad de este almidón y creemos que para un próximo engorde esta eficiencia de conversión pueda ser aún mejorada con un procesamiento adecuado del almidón, de la fuente de energía, básicamente, que es el grano de maíz. Como objetivo, según los reportes de Estados Unidos, el objetivo es estar por debajo del 2,9% de almidón en bosta. Eso estamos bastante lejos de lograrlo, digamos, lo lograríamos usando los copos de maíz, lo que se llaman el maíz completamente gelificado, pero en el medio tenemos alternativas para ir mejorando de ese 27% a 30% de almidón que registramos, ¿sí? Aunque sea estar en un valor mínimo de 18% de almidón en bosta, eso es bastante significativo, aumentar unos 10 puntos la digestibilidad total del almidón, ¿sí? Pensar que esto asocienlo con la eficiencia de conversión que estuvo la raza, ¿sí? Y la eficiencia de conversión va a estar atada a la digestibilidad de la dieta, así que mejorar estos parámetros pueden aún mejorar un parámetro que de por sí parece difícil de desafiar, ¿no? Esto llevó a decisiones actualmente en el establecimiento donde se va a buscar una mejora en
la utilización del almidón para el próximo año, ¿sí? Básicamente, a modo de resumen, en este sentido, lo que estamos buscando es que el almidón quede más disponible con procesos que existen hoy en el campo, así que cualquiera los puede acceder. Uno de estos procesos es el grano húmedo procesado, ¿sí? De un grano húmedo de maíz procesado. El proceso de acidificación del silado mejora la disponibilidad de ese almidón. Eso es un proceso que lo podemos hacer a campo. Y un proceso que probablemente se lleve adelante en este establecimiento es la producción de Snaplash para el próximo año, que va en relación con mejora de la digestibilidad del almidón, siempre y cuando lo hagamos en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, en relación a este trabajo que hicimos eh, a campo, esto fue en la localidad de Tandil, muy cerquita de Tandil, pudimos ver que el uso de la virginiamicina en animales limusina en engorde a corral mejoró numéricamente la performance de los animales suplementados, ¿sí? El peso a faena mostró una tendencia bastante marcada, y yo no puse el P, pero fue un P de 0,07. Los resultados obtenidos sobre la raza limusina están en concordancia con los datos publicados para este aditivo, ¿sí? No están por fuera de lo que ya se viene registrando. La eficiencia de conversión, que fue uno de los datos a destacar dentro de la performance de esta raza, y pese a ser tan buena, también se logró mejorar en forma numérica con el uso de la virginiamicina. Debido a la falta de datos, el peso de la media res es poco confiable como para tomar conclusiones, ¿sí? Básicamente, por ahí nos tuvimos muy complicado porque los frigoríficos no permitieron el ingreso de nosotros para, básicamente, recuerden que veníamos pesando animales testigos y la idea era poder asociar esos animales testigos con el peso de carcasa o peso de media res. Reducir el almidón en materia fecal creemos que es una oportunidad de mejora que se detectó y permitiría ser más eficiente en el uso de la energía, ¿sí? Pese a los muy buenos resultados que tuvo este establecimiento con la raza en cuestión, encontramos la potencialidad de mejorar aún más. Consideramos que muchos de estos resultados que vimos de una raza como es la raza Limousin, un biotipo bien carnicero de un frame bien grande, tiene que estar asociada con datos técnicos y donde nosotros venimos dando un mensaje desde Bioter ya hace un tiempo, que es dentro de la cadena de producción de carne vacuna, consideramos que la etapa de cría o los primeros 6 meses de crecimiento de estos animales es crucial para que puedan expresar su máximo potencial genético. Y nos pareció oportuno asociar esta charla de esta charla donde hablamos de una genética premium como es el Limousin, con esta etapa que a veces queda relegada y buscamos mucho de la performance y la eficiencia una vez que entran a corral, ¿sí? Y a lo mejor hay animales que no terminan de mostrar su máximo potencial porque traen arrastrados consecuencias preingreso a feedlot. Entonces, como idea vamos a hablar de maximización del potencial de crecimiento durante la etapa de cría y recría. En esta charla yo me voy a enfocar específicamente en la cría, ¿sí? La recría en este caso no creemos que sea un inconveniente. En este sentido, maximizar el potencial de crecimiento lo vamos a ir desarrollando a medida que demos la charla. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Vamos a dar en esta presentación una breve revisión de la fisiología de crecimiento, ¿sí? El efecto productivo y reproductivo que va a tener el desarrollo de estos primeros 6 meses de vida, y remarcar la importancia del ritmo de crecimiento durante la recría. Esta es una gráfica que ya tiene sus años, obviamente, está modificada de Owens para que sea un poco más didáctica, pero cada etapa del desarrollo de los animales predomina, ¿sí? Uno de las ondas de crecimiento, ¿sí? Vamos a tener acá, por ahí yo lo separé en lo que es el crecimiento fetal, la etapa de cría, que son los primeros 6 a 7 meses de edad. Esta etapa de cría probablemente en un Angus de frame chico,
estemos hablando de unos primeros 5 meses, y en el caso de la raza Limousin, unos 7 meses aproximadamente, donde podemos maximizar el potencial de crecimiento. Después la etapa de recría, y lo que podemos ver es que todas las curvas de crecimiento van respetando un orden. La única curva de crecimiento que se puede modificar por perfil nutricional es la deposición de tejido adiposo, ¿sí? Y esto nos sucede muchas veces cuando no manejamos muy bien las recrías, o cuando ingresan a recrías animales que tienen una edad muy avanzada y ya no tienen potencial de recría. Básicamente son animales que ya frenaron su crecimiento y lo único que pueden hacer es depositar grasa. Entonces, la idea de esta primera etapa de crecimiento es solucionar un problema muy frecuente que nos sucede en los feedlots o en las etapas de terminación, o diría en frigorífico, que es básicamente esto que nos sucede todo el tiempo, que de hecho el mismo consumidor eh, busca no tenerlo, que es el exceso de tejido adiposo, ¿sí? O el exceso de grasa en los cortes de carnicería. Mucho de esto lo tenemos que empezar a trabajar ya desde el momento que nació el animal. Y no es un proceso que lo vamos a lograr 100% con las dietas de terminación. Para lo cual tenemos que lograr un balance adecuado de nutrientes, ¿sí? Durante la etapa de cría es muy difícil que un animal se engrase precozmente, a no ser que nosotros estemos haciendo una dieta excesivamente desbalanceada en carbohidratos y proteínas, ¿sí? Básicamente, por ahí es más gráfico de explicar, es como si a tus hijos los alimentarías con caramelos todo el día, obviamente terminan siendo niños obesos. Lo mismo puede pasar con un bovino de carne en etapas tempranas. Pero si las dietas están balanceadas, estos animales responden muy bien. Recordar que esta primera etapa de crecimiento es la mejor etapa en cuanto a eficiencia de conversión de los animales, con lo cual un balance adecuado nunca va a ser un costo adicionado, siempre va a ser un costo del kilo ganado muy rentable. Esto a veces lo uso como pregunta muchas veces capciosa: ¿cuál es la unidad productiva de las empresas de cría? ¿Sí? En la mayoría de las veces me responden que la unidad productiva es el ternero, ¿sí? Y básicamente yo considero que, tenemos que tener en el presente primero los objetivos de estas empresas que son empresas de cría. Como objetivo vamos a tener primordial producir un ternero por vaca por año, ¿sí? No estoy diciendo que esta va a ser mi unidad productiva. Que es una baja proporción de animales improductivos. Acá nos metemos en un tema que es bastante controversial muchas veces, es el entore de vaquillonas lo más rápido posible, ¿sí? Por lo menos llegar a un entore a 15 meses y el primer parto a los 2 años. Eso no está sucediendo en la gran mayoría de los establecimientos y aparecen rodeos de vaquillonas que deberían ya estar pariendo en forma improductiva. Y por último, lograr que los animales sean lo más pesado posible al momento del destete. Estos 3 objetivos fundamentales me van a determinar una mayor producción de kilos de carne, que básicamente es la unidad productiva. Es decir, cuando vendemos un ternero o generamos un ternero para invernada, lo que nos van a estar comprando es el peso de ese ternero o los kilos de carne. Para darle un poco de relevancia a esto, yo traduje un título de un paper americano, básicamente para darle énfasis a que hablamos de empresas productoras de vacas y de terneros de carne, ¿sí? Pero el término empresa en la cría a veces no está tan puesto de manifiesto, ¿sí? Muchas veces es una etapa de la cadena de producción de carne más especulativa, o que no se enfoca tanto en el máximo desarrollo del animal. Pero para que no todo esto que yo digo no sea puramente dicho por mí, por ahí me gusta citar, en este caso a Bagley, donde él plantea que cualquier empresa dedicada a la producción de vacas y terneros debería tener como objetivo el destete de terneros que se acerquen a su potencial genético, ¿sí? Esto es lo que nos gusta remarcar. En este sentido, creemos que la genética ha evolucionado, de la genética para bovinos de carne, ha evolucionado a un ritmo muy superior a lo que es el manejo y la nutrición.
Algo similar nos pasó con la ganadería de leche también, ¿sí? Por eso creemos que hay una gran oportunidad en este sentido en los primeros 6 meses de vida. Por otro lado, lograr que las vaquillonas tengan su primer parto a los 2 años de edad, sabiendo que de esta forma se optimiza, ¿sí?, la eficiencia en el retorno económico del sistema. Por otro lado, Pichard, hace más tiempo atrás, consideró que los ingresos brutos de los sistemas de cría son altamente dependientes de la producción de terneros pesados al destete, ¿sí? Y por eso el foco en maximizar la producción de kilos de carne al destete. El creep feeding, como tal, es un método que permite aumentar la ganancia de peso predestete y mejora el peso y la condición corporal de las vacas y velocidad de preñez de esas vacas. Por ahí estos son efectos secundarios que no se tienen en cuenta y son muy positivos. Otros efectos secundarios del uso de creep feeding, que no son para nada menor, es la facilidad con la cual esos animales pueden ser incorporados a una recría corral o a una suplementación estratégica si es necesario un destete anticipado, por ejemplo. Los destetes son una situación de estrés eh, muy manifiesta en estos animales y muchas veces determinan muchos fracasos en los sistemas. Un animal que aprendió a comer al pie de la madre es un animal que va a ser muy fácil de manejar en un destete anticipado, por ejemplo. Para ponernos en el concepto de creep feeding, hay que tener presente que la producción de leche de las vacas tiene un pico a los 60 días, ¿sí? Pero los requerimientos de los animales, de los terneros, son en forma lineales y crecen en forma marcada durante todo el periodo. Con lo cual, a partir de los 2 meses aparece una brecha que no es cubierta por la producción de leche materna, que hay que cubrirla con oferta de alimento. Parte de esta brecha puede ser cubierta por el aporte de forrajes de muy buena calidad, pero la realidad es que para maximizar la expresión genética de estos animales, eh, es necesario un alimento más concentrado que no limite al animal desde el punto de vista genético. Acá les presento un trabajo del año 2004, ¿sí?, que se presentó en Caena y es acá local, ¿sí?, en donde se puede apreciar 4 tratamientos. La columna azul muestra creep feeding, la columna roja es creep feeding con un destete anticipado, la columna verde es destete, es gris con bordes verdes, es destete anticipado sin creep feeding, y la última es un sistema de cría tradicional. Como para que tengan presente cuánto es la cantidad o el potencial de kilos de carne que se pudo ver. Esto es un trabajo, pero la realidad es que cuando lo ves, la experiencia campo, básicamente está pasando esto todo el tiempo. Es un 26% de mejora en el peso a los 7 meses en este ensayo. ¿Sí? Estamos hablando de alrededor de un animal de 170, estar llegando a los 225 kilos. Básicamente es un montón de kilos extras que me aceleran todo el proceso y a su vez con un animal más joven al momento de la faena. Como esta filmina siempre la pongo porque muchas veces lo que primero se critica es el costo. La realidad es que el creep feeding no lleva un gran costo. Muchas veces son pocos los kilos que van a comer estos animales y marcada va a ser la diferencia al momento del destete y la facilidad con que podemos manejar esos animales. Esto básicamente porque nosotros venimos muy enfocados por ahí en las razas más presentes en la Argentina o por ahí que más acostumbrados estamos a ver. Me tomé el trabajo de buscar algo de información sobre la performance de la raza Limousin durante los primeros 7 meses de vida, ¿sí? Básicamente es una raza con un ritmo de crecimiento muy acelerado, que anda alrededor de 1 kilo desde el nacimiento a los 120 días, que serían a los 4 meses, ¿sí? Y continúa en ese mismo ritmo de crecimiento desde los 4 meses a los 7 meses o 210 días, ¿sí? Este es un animal que a los 120 días, en promedio, está 4 veces su peso al nacimiento y a los 7 meses está alrededor de 7 veces su peso del nacimiento.
Esto lo traigo a colación debido a que es parte de el programa de cría que planteamos desde Bioter, es lograr pesos en cada etapa en relación al peso del nacimiento, ¿sí? Y básicamente estos parámetros en relación de decir a los 4 meses estar 4 veces el peso del nacimiento, es igual para, por ejemplo, la raza Angus, ¿sí? Obviamente que el peso al nacimiento de la raza Angus anda más cerca de los 30 kilos que la raza Limousin, pero la referencia es exactamente la misma y nos permite proponer un programa de seguimiento a la cría para tomar decisiones y ver si estamos logrando estos desafíos. Para ser aún más desafiantes, consideramos que este promedio debería ser tomado como el piso objetivo para poder seguir en un proceso de mejora continua, ¿no? No es que nos vamos a poner, logré este promedio y ya me quedo contento. Consideramos que lograr 4 veces el peso del nacimiento a los 120 días es un piso, ¿sí? Lo mismo para los 7 meses. ¿Por qué queremos maximizar la etapa, ¿sí? Esta etapa de cría? ¿Sí? Sabemos que el manejo postdestete, es decir, lo que más estamos acostumbrados a ver es la recría, afecta la edad de la pubertad. Sin embargo, vaquillonas que tuvieron una ganancia de peso óptima en esta etapa muestran una gran variación al momento de la pubertad. Básicamente porque no le estamos prestando atención a lo que sucedió durante el manejo predestete, que son estos primeros 6 a 7 meses de vida que yo estoy marcando en esta presentación. Las vaquillonas que tuvieron un crecimiento acelerado desde el nacimiento al destete, acortaron la edad de la pubertad, incluso esta precocidad se logra con destetes tempranamente, ¿sí? Sería un animal que se destetó y pasa a una dieta de destete. Acá hay que tener presente que muchas veces los destetes buscan por objetivo que el animal no se muera y con eso se logra el éxito. Va en el mismo sentido que hablamos en esta charla. Si hacemos un destete precoz o un destete anticipado, hasta los 6, 7 meses de vida, tenemos que lograr maximizar el potencial de crecimiento de estos animales, ¿sí? Sabiendo que maximizar el potencial de crecimiento de estos animales acelera la edad de la pubertad, es una de las herramientas fundamentales para lograr el entore a 15 meses, que hoy no debería ser una limitante ni mucho menos. La fertilidad, por ejemplo, de vaquillonas se reduce en un 21% cuando se inseminan durante el estro de la pubertad, es decir, al primer estro, versus vaquillonas que se inseminaron en su tercer estro. Esto ya hace varios años que está demostrado. El objetivo es que las vaquillonas alcancen la edad de la pubertad entre 1 a 3 meses antes del inicio del servicio. Con lo cual, si no aceleramos el proceso de crecimiento durante los primeros 6 a 7 meses de vida, es muy difícil implementar un protocolo de servicio a 15 meses y que las vaquillonas tengan su primer parto a los 2 años. Tener presente que esta es la mejor forma de maximizar el retorno económico de estos sistemas, ¿sí? Muchas veces se implementó el entore a 15 meses simplemente porque se escuchó que se implementaba, pero no se modificó nada sobre el proceso de alimentación y crianza de los animales, con lo cual las probabilidades de éxito fueron muy bajas, sobre todo al segundo servicio. Como para concluir lo que hablábamos recién de la maximización del potencial de crecimiento, consideramos que maximizar este potencial de crecimiento durante la etapa de cría es un objetivo clave para aumentar la productividad de cría y permitir a los animales que expresen su máximo potencial genético, mejorando los kilos producidos y maximizando la proporción de animales productivos, ¿sí? Y cobra un mucho más sentido cuando hablamos de una raza como la Limousin, donde esos primeros, diría en esta raza, los primeros 7 meses de vida, van a determinar gran parte de la expresión de los genes de alta performance, ¿sí? Recordar que muchos de esos genes de alta performance se pueden apagar según las condiciones ambientales. Y no hemos hablado nada sobre la nutrición intrauterina, donde también esos genes pueden ser modificados por lo que se denomina la programación fetal, ¿sí? Básicamente, acá los dejábamos y queríamos por ahí incorporar
a las preguntas, y al final de las preguntas vamos a invitar a Carlos a que nos dé unas palabras, ya que nos dio la posibilidad de hacer este trabajo y nosotros le estamos compartiendo algo de información que creo que es muy útil, tanto para él como para la raza. ¿Sí? Es una raza que tiene mucho potencial, no solo en su uso puro, sino también en los híbridos. ¿Sí? Siempre que se incorpora la raza a las cruzas, mejora mucho la performance de los animales en cuestión. Ahora lo que vamos a hacer es que quien tenga una pregunta, ya sea de la primera parte o de la segunda, pueden habilitar el micrófono y hacerla sin ningún inconveniente. ¿Sí? La idea es que podamos discutir. Mucho de esta información fue hecha a campo, ¿sí? No es que es un ensayo estrictamente científico, con lo cual nos permite a cada uno tener su opinión o, o tener alguna discusión al respecto. Creo que va a ser muy enriquecedora de la charla. Sí, sigamos. La foto es del establecimiento, son de raza pura limusín. Ahí queríamos agradecer a Mario Feula, quien estuvo a cargo de la alimentación, ¿sí? Que creo que la verdad que se puso las pilas. No fue fácil la suplementación de corrales con y sin el aditivo. Básicamente tuvimos que dosificar por fuera, on top, así que requirió un cambio obviamente en la rutina de laburo de Mario, y que también fue autorizado por Carlos Oriozola. ¿Sí? Toda esta información de las dietas y demás está disponible para quien la necesite. Hemos trabajado a la par con Eduardo Figueroa, quien es el asesor del establecimiento. ¿Sí? Eh, Creemos que lo que registramos en el caso de los análisis de almidón en bosta es una gran oportunidad de mejora, no solo para este establecimiento, es una constante en los feedlots en general en Argentina. ¿Sí? No quiere decir que todos lo tengan, pero sí es una constante, y consideramos que es una oportunidad muy grande de mejora eh, puntualmente en los feedlots. En este caso puntual de la raza Limousin, mejorar la eficiencia del almidón, es esperable que mejore la eficiencia de conversión, con lo cual es sorprendente debido a que la eficiencia de conversión rondó aproximadamente los 5 kilos. ¿Sí? Eso fue muy llamativo desde el punto de vista de la raza. Juan, Sí, Fernando Perni, ¿cómo estás? ¿Me permitís Fer- un comentario? sí, Fernando. Bueno, nada, primero felicitarlos por el trabajo. La verdad que no es fácil llevar adelante estos trabajos, así que tanto a Bioter como a la asociación, felicitarlos, menos en un año como este. Hemos tratado en alguna de las jornadas de la Cámara algunos de estos temas súper interesantes, así que agradecerles también por permitirnos acompañarlos y destacar que todos estos temas que van en función de la eficiencia, tanto en la cría como en los engordes, van de la mano de lo que vamos a necesitar hacia adelante. Es decir, el crecimiento que Argentina va a necesitar hacia adelante en Argentina no va a ser en función de stock, sino en mejorar índices y en mejorar el peso de faena. Y todo lo que podamos hacer trabajando desde la genética y las razas con la parte de nutrición para mejorar la eficiencia en los engordes por un lado y en los rodeos de cría por el otro, creo que es fundamental para esto, y todo lo que se haga para difundir técnicas y prácticas y demás es clave para ese proceso que vamos a tener que llevar adelante sin duda. Simplemente eso. Gracias, Fernando. Sí, realmente fue
Fue complejo porque eso se propuso el ensayo y en el medio nos pega una pandemia, con lo cual hasta era difícil las visitas. Tratamos de ver con la gente que teníamos más cerca de la zona, en este caso Martín Pérez Bordagaray, que estaba más cerca, podía acercarse al fieldlot cada vez que eran las pesadas y los muestreos. La verdad que eso nos complicó. Nos complicó un dato fundamental, que es el peso de carcasa, que era fundamental tenerlo, básicamente porque no pudimos ingresar a los frigoríficos. Pero un dato que es fundamental, que vos agregás, Fernando, es básicamente eso de mejorar la eficiencia de producción de carne, no solo por los costos de la alimentación actual, que cada vez que aumentan los costos entramos en crisis, somos muy maíz dependientes, y justamente al ser maíz dependiente tenemos que tratar de maximizar el uso de ese recurso, no solo cuando el maíz está caro, sino cuando está barato también. Y en ese sentido, cuando hablabas de mejorar los índices está muy enfocado muchas veces mejorar los índices de destete, lo cual es más que importante. Nosotros lo que traemos acá a colación es, aparte de mejorar esos índices de destete, cuántos kilos más de carne se podrían producir en la Argentina, ¿sí? Con esos 22 millones de vientres, ¿sí? En los primeros 6 a 7 meses de vida. Básicamente pudimos ver un ensayo ahí de la cuenca del Salado, donde el peso al destete se incrementó en un 26%. Eso es un incremento manifiesto que también lo vemos en la práctica diaria, ¿no? Cada vez que implementamos una tecnología muy sencilla como es el creep feeding, ¿sí? Básicamente. Y lo que sí encontramos muchas veces es que la genética a veces evoluciona, pero la genética ser básicamente un animal que mejora la genética, mejora su performance, no necesite ser acompañado de manejo y nutrición. Eso pareciera no ser compatible muchas veces, ¿sí? Más allá que a veces se trabaja con genéticas que se adapten a los sistemas. En ese sentido, creemos que las vacas de cría de la gran mayoría de los sistemas argentinos son unas vacas de cría que se adaptan a los sistemas, con producciones de leche que a lo mejor son moderadas a bajas en relación a los sistemas americanos, pero no consideramos que sea necesario modificar nuestros rodeos de cría, sino simplemente con lo que ya tenemos, con mejorar el manejo, la nutrición, y vamos a maximizar la producción de carne en la etapa más eficiente para producir carne que tienen los bovinos, que son la primera etapa de vida. Si esto lo comparamos con otras especies, sean cerdos, sean pollos, tienen bien claro que la primera etapa de vida va a determinar el éxito o el fracaso, ¿sí? De la cadena de producción de carne. Por eso creemos que este mensaje que lo venimos dando ya hace un tiempo, intentando ponerlo en cada charla que damos, y me gustaba en este caso que hablábamos de una raza que se destaca por su genética y sus índices productivos, volver a traer la colación. Juan, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Bueno, soy Carlos Elosola, ahí estoy sin cámara, Hola. no sé por qué no puedo abrirla. Carlos, a ver si lo No, podemos básicamente, abrir. ahí estoy tratando, pero... básicamente, primero que nada, agradecer a Bioter y a Fibro la posibilidad, ahí me dieron cámara, me parece. Ahí está. Agradecer a Fibro y a Bioter la posibilidad de haber hecho este trabajo en el campo. Me nombraste permanentemente, no es a mí, sino a todo un equipo que consolidadamente trabajamos todo el año, fundamentalmente en este tema de nutrición con Eduardo Figueroa, Mario Feula, el encargado del establecimiento, que fue el que se puso la mochila al hombro junto con Juan, que colabora con él, Cristian también, mi cuñado, con lo cual, primero que nada eso, agradecerles a los de la Torre, Carlos y el negro Rodrigo, también a Joaquín, a Martín, que se tuvo que comer varias de las pesadas y demás, y a vos, Juan, también por el hecho de haber digitalizado y puesto en blanco y negro los números que salían de la prueba en el campo.
Bajando a terreno más productivo, en idioma menos técnico, que por supuesto es valiosísimo lo que has presentado, quería comentarles, me había pedido Carlos que les comentara un poco, bueno, cómo es el rodeo, cómo finalmente llegamos a esta prueba. Básicamente, para los que no conocen, este es un feedlot que está en Tandil, pero que se abastece de crías propias de los campos que están en Rauch y en Tapalqué. Dos campos con severos limitaciones de producción por el tipo de pastos, inundaciones o secas que permanentemente nos agarran, con lo cual decidimos dar un salto y pasar de la venta spot de todos los años de todos los terneros a engordarlos y transformarlos en novillos pesados o en vaquillonas para consumo. Eso se logró mediante algunos movimientos y obviamente obra civil que se hizo en ese campo para lograr armar el feedlot. Y es un feedlot chico, ¿no? Permite tener 1.200, ahora vamos a ampliarlo a 1.500 cabezas, porque además de los terneros también va todo lo que es improductivo en el campo, vaca vieja, etcétera, va todo ahí, para dejar los campos de cría exclusivamente para producir los objetivos que vos marcaste. Muy bien, más clarito echarle agua. Primero que nada, que cada vaca dé un ternero por año, entonces que quede solamente en el campo la vaca que está con un ternero, ya sea que esté preñada con el ternero al pie. Por supuesto, también tratar de llegar al entore de vaquillonas al año. Eso lo logramos porque mandamos todo al feedlot y hacemos un engorde en el feedlot, directamente una recría en el feedlot, encerrado. Se le cambia un poco la dieta, es una dieta con mayor cantidad de fibra, por supuesto, pero logramos entorar esas vaquillonas a corral a los 11, 12 meses, 13 meses promedio. Las pariciones son fin de agosto, septiembre, octubre, noviembre, y se entora de octubre a diciembre, con lo cual cuando están cumpliendo el año, los 13 meses a lo sumo, las vaquillonas están preñadas con altísimos porcentajes, el año pasado creo que fue el 98,8%, y con muy buen quilaje, porque son vaquillonas que ya están muy cercanas a los 400 o pasando los 400 kilos, con muy buena conformación. Por supuesto, cuando vuelven al campo de cría las tratamos bastante bien y justamente tenemos oportunidad de dejar algún lote libre para recibirlas, para que no tengan problemas en la segunda preñez y parto. Básicamente eso es lo que tratamos de hacer, y el tercer objetivo, que sería lograr mayor cantidad de kilos, que obviamente se consigue porque salimos a vender novillos que están en 440, 450, 460 y un poco más también para faena, y vaquillonas de 380 a 400 kilos. También la vaca se engorda muy bien, con lo cual eso permite maximizar las finanzas del campo, que además no hay que dejar de lado el entorno en el que vivimos, ¿no? Donde los pocos terneros que se vendieron en el mes de abril valían 100 pesos, hoy valen 180 la invernada. Estoy viendo Rojano hoy a la tarde, 175, 180 cualquier ternero. Y si uno vendía 100 y tuvo que vivir todo el año con eso, es casi imposible. De esta manera vamos monitoreando las salidas de la hacienda y tomando las diferencias de precio que van existiendo, que nunca son suficientes, pero bueno, algo por lo menos vas tomando. Respecto al trabajo, creo que está buenísimo lo que marcaste. Fundamentalmente para nosotros como Raza Limusín queremos destacar enormemente el tema de la eficiencia de conversión, que ya nos había sucedido en una experiencia que había hecho el INTA Balcarce hace 2 o 3 años, 3 años atrás en el mismo feedlot. Esta vez mejorado todavía, porque hemos llegado a los 5 kilos de materia seca por kilo de carne logrado, que es buenísimo, y creo que saltó también el tema del almidón en bostas, y puede ser mejorador todavía para lograr más eficiencia todavía. Eso es de destacar porque claramente es otro punto del bolsillo. Es menos plata para hacer 1 kilo. En definitiva, Totalmente. ayuda y colabora a lograr más kilos de carne por hectárea. Lamentablemente, por el efecto pandemia, habíamos arreglado ya con una planta donde bastante
tranquilamente se puede ir a ver la faena y ver los resultados individuales, por lo menos de tropas. No se pudo hacer porque estábamos en pleno, ya no cuarentena, estábamos en, no sé, en qué mes de la cuarentena, en septiembre, recontrapasados, y fue imposible que nos recibieran. Pero seguramente se hubieran quedado sorprendidos de los rindes que tiene, bueno, los rindes lo vieron en Rabanega, ¿no? Pero después también la calidad de carne y la conformación, obviamente, de las medias reses y la grasa de cobertura. En general, todo lo que hemos vendido, que prácticamente se lo vendemos siempre a la misma persona, nunca tuvo una crítica por falta de grasa y menos todavía por exceso de grasa. Siempre sale con la grasa justa y creo que estos sistemas de engorde son los que le permiten a Limousin expresarse en su máxima expresión, para la redundancia, donde lo que podía ser en otras épocas una crítica por falta de grasa en las medias reses, que es un absurdo comercial, ¿no? Porque la grasa no vale nada, pero bueno, ni siquiera eso se tiene ahora. Con lo cual espero que podamos seguir por este camino y ojalá también nos encuentre algún día con una ganadería más moderna donde se vendan los cortes directamente y entonces se pueda maximizar todavía más el resultado, porque al rendimiento en la media res, que supera en 2 o 3 puntos a cualquier otra raza, hay todavía un mayor rendimiento en la mesa de desposte, donde las pistolas rinden un 5 o 6% más que otras razas también. Eso es justamente por la cualidad que tiene el Limousin de poco hueso y mucho músculo. Bueno, simplemente eso, agradecerles nuevamente a todos ustedes por el trabajo que hicieron y, Carlos, y agrego esto para que se hagan más preguntas. ¿Algún comentario, Carlos, sobre el uso de la raza Limousin para usarlo como vigor híbrido en cruzas, en cruzamientos? Sí, por supuesto. En el caso nuestro es prácticamente puro. Lo habrán visto Sí, ustedes, sí. bueno, las fotos que mostraste, y ustedes lo vieron en los corrales. Es prácticamente puro porque, bueno, los dos campos venimos cruzando desde el año 82 con Limousin y seguimos así. Con una importante mención, ¿no? Porque en algún momento vos hablaste del frame continental muy grande. Bueno, en el caso nuestro, en el caso del Limousin argentino, diría yo, que el frame ya lo hemos achicado enormemente. Hemos logrado hacer un animal con un frame mucho más moderado, entre 5 y 6 el frame que normalmente en los animales que van a Palermo es lo que medimos, que se mide todos los años, en contraposición de los 7 o 8 de frame que tenían los animales importados de Limousin, donde sí, los tamaños son enormes. En Europa, Canadá, etcétera, son muy, muy grandes. Acá en Argentina hemos logrado achicar el frame, lograr una vaca mucho más lógica en cuanto a su peso, un peso final de una vaca a campo, Limousin, si no está engordada a corral y demás, está en 480, 500 kilos, tampoco no es nada así fuera de lo común. Hemos visto muchos animales en Palermo más chicos que otras razas británicas habituales, y eso permite entonces no achicar la carga, o sea, mantener una carga razonable en los establecimientos que también hacen a la cantidad de kilos de carne por hectárea y a la plata que entra en el bolsillo finalmente. Y pero por otro lado, por supuesto que como animal cruzante no hay ninguna duda que le pega el vigor híbrido de la genética productiva, de más músculo, más carne, más rendimiento. Es por eso que estamos promocionando también mucho el Linflex. El Linflex es la cruza del Limousin por algún británico. Lo más habitual es con Angus, que lo puede hacer con Hereford también. Es el Linflex que es de un 50% para arriba de genética Limousin, permite que la expresión de la raza se vea claramente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. No, por nada, gracias a ustedes. Ok. Nada, le damos espacio a las preguntas nuevamente, que me estaban diciendo que había algunas preguntas. Juan, buenas tardes. Hola Julián, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Soy Julián García Bambín, mucho gusto para todos. Tenía dos consultas.
si podés explicarnos un poquito el tema dietas, los ensayos, y bueno, un poquito comentar un poquito cómo fue el ensayo y por ahí si también se puede decir la dosis de virginiamicina, bueno, como para tenerlo como, o sea, para poder explayarlo un poquito más. Y después con respecto al creep feeding, si tenés algún... y lo del Snaplash lo tomaste como un instrumento de mejora de digestibilidad del almidón, si podés un poquito explicar qué es el Snaplash y cómo se procesa, porque es bien interesante para ese objetivo de mejorar la digestibilidad del almidón. Ok, al principio Julián se cortó un poco. Sí, no, más que nada, si podés comentar un poquito de lo que eran las dietas, para que más o menos, a grueso modo, de los componentes de la dieta para el ensayo. Ok, ok. Un poquito sobre eso, si querés. Sí, sí, ahí las dietas básicamente se usó grano húmedo de maíz, en este caso grano húmedo de maíz entero, con muy buena humedad, eh, pero probablemente al estar entero fue lo que, digamos, por un lado el grano húmedo ayuda a la digestibilidad ruminal del almidón, pero al estar entero probablemente la película de la cutícula de maíz, el grano que no fue mordido, que no fue roto por la vaca, difícilmente puede haber sido digerido a nivel ruminal, por eso ahí se perdió algo de la eficiencia. En este sentido, el concepto del snaplash, Julián, es muy parecido a lo del grano húmedo. Eh, el snaplash va a mejorar la digestibilidad del almidón siempre y cuando se haga con una humedad adecuada, ¿sí? Es aconsejable arrancar a producir el snaplash con una humedad del grano del 35% como para estar seguros, y después el proceso de snaplash es básicamente, se hace con una picadora de silo convencional a la cual se le adosa un cabezal de cosechadora. Lo que permite es levantar la mazorca del maíz con las chalas, y también puedes determinar qué cantidad de vástago superior de la planta puede ser incorporado, ¿sí? El nivel de fibra. Pero aproximadamente se estima que con el proceso de snaplash el rinde aumenta en un 20%, ese 20% es la parte de fibra. Al pasar una masa muy pequeña por lo que es la picadora, el cracker, el funcionamiento del cracker se vuelve muy eficiente, entonces podés decidir un procesado completo, un partido, eso lo decís en el momento. El ideal es procesar lo más que se pueda ese grano de maíz, ¿sí? Todo lo que sea procesado mejor, lo vas a tener todo en un día y almacenado junto con la fibra, que va a ser fundamental. Cuanto más disponible es el maíz, es más complejo en el momento del manejo de dietas y la acidez. Entonces el uso de fibra es fundamental, y por eso consideramos que ese producto reúne las características ideales para mejorar la digestibilidad del almidón y aportar más fibra. Acá por ahí es algunos lineamientos de cómo fue el ensayo, Julián, y creo que fueron algunas preguntas más que me hiciste, que no... sobre creep feeding. Me habías preguntado, Julián, algo específico sobre creep Si feeding. tenés más o menos algún número sobre el consumo de esos más o menos 4 meses de que el animal consume el alimento ad libitum, si hay algún número y bueno, sobre las características que tiene que tener un alimento de creep feeding, etc. Bien, excelente. Ahí básicamente en lo que es el consumo, obviamente es aconsejable iniciar, no esperar a los 2 meses, y ya al mes de vida ya tienen presencia de alimento en el campo mejor. Siempre va a depender del sistema que estemos trabajando, es decir, si es un sistema de rotación muy continua, el sistema de creep feeding más aconsejable va a ser un comedero que sea de fácil movimiento en los lotes. Inicialmente siempre aconsejamos no llenar esos comederos de creep feeding, ¿sí? Porque no van a tener un gran consumo. Fíjense cómo es
Este es un trabajo muy viejo, pero cómo es el ritmo de consumo de estos animales. Este ritmo de consumo no va a tener un patrón tan exacto todos los años, va a estar afectado por la disponibilidad de forraje, y la disponibilidad de forraje en segunda instancia va a afectar la producción de leche de las vacas, y esa producción de leche es lo que va a determinar cómo va a ser el arranque, ¿sí? Del consumo de alimentos, ¿sí? Inicialmente, si viene un año benévolo en cuanto a forrajes, el consumo de alimentos es muy bajo, ¿sí? Y después empieza a aumentar más hacia el final. Una de las cosas que se pueden es tomar decisiones sobre el proceso, es decir, en vez de estar destetando el ternero a los 6, 7 meses, puedes destetar a los 4 o 5 meses. Va a ser muy fácil de manejar ese animal, y ahí a esa etapa vas a tener un consumo muy bajo acumulado de creep feeding. De todas formas, una de las cosas que nos gusta remarcar es que si un ternero en esta etapa tiene un alto consumo de alimento, no necesariamente se traduce en una pérdida económica, debido a que dentro de la etapa de producción de carne es la etapa más eficiente, ¿sí? Entonces, difícilmente un ternero que coma sus 2 kilos por día pueda ser ineficiente, o el costo de ese kilo no sea rentable, ¿sí? La realidad es que es muy rentable, y te diría que maximizar el crecimiento en los primeros 6 meses y tener recrías con costos de kilos producidos bajos, son dos objetivos fundamentales para dentro de la cadena de producción de carne, y que la etapa de terminación la podamos hacer en el periodo de tiempo más corta posible, ¿sí? Creo que ese es el mensaje: aprovechar la eficiencia de conversión de los animales en su mejor momento, maximizar el potencial de crecimiento en esa etapa, tener etapas de recría que permitan tener ganancias de kilo a costos muy bajos, y después la etapa de terminación, la realidad que digamos, la etapa de terminación per se, muchas veces estamos manejando números muy finos, y si no sos muy eficiente, no conviene muchas veces. En ese sentido, cuanto más corta la podamos hacer, mejor. En cuanto a la alimentación de creep feeding, nosotros promovemos mucho lo que es la salud ruminal. Muchos de estos animales que van a entrar a creep feeding son animales que se van a considerar capital hacienda, es decir, van a ser animales de reposición, hembras de reposición, y si hay un órgano que no queremos lesionar es justamente el rumen. Muchas veces se cometen errores en la formulación de los alimentos de creep feeding, básicamente por excesos de hidratos de carbono fermentecibles, y en este caso el almidón es uno de ellos. Nosotros estamos muy enfocados en alimentos que sean muy seguros para la salud ruminal, y a su vez aporten un nivel de proteína adecuado a estas categorías, ¿sí? Hay que tener presente que estos animales vienen de estar consumiendo por encima muchas veces de 1 kilo de materia seca de leche, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esa leche tiene aproximadamente un 40% de azúcar, un 30% de grasa y un 26-27% de proteína. Las dos principales fuentes de energía se pierden indefectiblemente a medida que van dejando de tomar leche, que es básicamente la grasa y los hidratos de carbono. Obviamente no podemos hacer una adaptación brusca a ese cambio, es un proceso que debe llevar a adaptación, y muchas veces detrás de ese concepto de la leche y la adaptación en la nutrición van atados muchos de los fracasos de los destetes anticipados o precoces, donde el animal nunca tuvo una adaptación a la dieta que va a recibir. Entonces, eso es otro factor muy positivo del uso de alimento al pie de la madre. Si hay alguna pregunta más, por ahí estos datos, bueno. Gracias, Juan. Bueno, Julián, gracias a vos por preguntar. Todo este trabajo que mostramos acá se publicó en la revista Limousin, así que pueden tenerlo también disponible para leerlo desde ahí. Por ahí, no sé, si Carlos puede compartir el mismo link de la revista, nosotros podemos hacer la difusión también. Juan, ahí Eduardo tiene una pregunta, me parece estar.
queriendo preguntar a Eduardo Figueroa. Ok. Te escuchamos, Eduardo. Hola, Eduardo. Por ahí Eduardo no tiene buena señal. Vos, Martín, podrías comunicarte con Eduardo, por ahí podés transmitirnos la pregunta de él. Si Eduardo debe estar con algún problema de conectividad, una lástima porque sumaría mucho. Ahí está Eduardo. Eduardo, ahí te estamos viendo. No sé si está habilitado tu micrófono, si querés hacernos la pregunta. Pero no te debe estar funcionando el micrófono. Ahí va. No, no se escucha, Eduardo. A ver. Ahí va, Eduardo. A ver. No. No, lamentablemente no lo podemos escuchar, Eduardo. Nos va a quedar la pregunta pendiente. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por finalizada esta jornada. Vamos en principio a agradecer también a la Cámara de Feedlot que nos ayudó en la difusión de la misma. ¿Sí? Ahí está Fernando, que de hecho tuvo una intervención más que positiva. Y bueno, nuevamente agradecer a la Asociación de Limusín y en particular a Carlos Odriozola. Quedamos nosotros desde Bioter disponibles ante cualquier consulta. Juan, un comentario ahí. Hablé con Eduardo. No, quería agregar él un comentario que él, como técnico, encuentra una excelente relación en el feedlot entre la raza limusín y las dietas altas en granos, y no solamente en la terminación, sino también en las recrías, y permitiendo de esa forma liberar hectáreas en el campo. Ese es un comentario. Ah, ok, ok. Ahí en el caso de la dieta que preguntaba Julián, es una dieta, como bien decía Eduardo, alta en grano. La inclusión de fibra siempre es ajustada y el uso de una premezcla mineral con urea para optimizar el uso de ese almidón, en lo que dio ese resultado de eficiencia de conversión en combinación con la genética, ¿no? Creo que ahí es un buen laburo de Eduardo desde el balance de dietas. Bueno, muchísimas gracias y quedamos nosotros como equipo técnico Bioter disponibles ante cualquier consulta que tengan. Nosotros quedamos disponibles. Ahí en el lugar donde se hizo el ensayo está Rodrigo de la Torre, quien puede dar también, se pueden comunicar con él ante lo que necesiten, sin ningún problema. Muchísimas gracias. Carlos, Juan, felicitaciones. Hasta luego. Chao, Fernando. Muy bueno, Juan. Hasta luego. Muchas gracias a todos, especialmente. Muchísimas gracias por Bueno. invitarnos. Disculpen, recién pude
conectarme con el sonido. Yo soy Leonardo Tapia, soy de la provincia de Chubut. Fui invitado por Julián García, primo mío. Y la verdad que nosotros acá estamos años luz de la producción de ustedes. Este es el último valle productivo de la Argentina y nosotros hacemos carne para todo lo que es Comodoro, el sur del Chubut y lo que es Santa Cruz. Y bueno, quería agradecer porque la verdad, producir acá es muy difícil y meter tecnología peor. O sea, los productores son bastante reacios a la tecnología. Así que la verdad quería agradecerles a todos, sobre todo a Julián que me invitó a esta charla, porque la verdad que he sacado buenos conceptos para poderlos difundir. Y la verdad que, bueno, invitarlos si algún día se levanta esta maldita pandemia de venir acá a Gaiman. Nosotros somos de Gaiman de Chubut, donde más o menos se calcula que hay unos 80, 90 mil animales en producción, o sea, en engorde todos los años, y también se engorda ovinos. Acá se hace bastante ovino. Así que bueno, muchísimas gracias y espero estar presente en alguna otra charla que Julián me invite. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por participar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Lástima, Eduardo, que no saliste con audio, pero seguramente tenías muchas experiencias vividas ya durante 4, casi 5 años en el feedlot. Y bueno, tendremos que seguir haciendo los deberes que permanentemente nos pedís que hagamos y bueno, algunos los dejamos para otra época. Pero bueno, muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Se aportó?